saludo a todos, principalmente al profesor Marcelo Gubbio, al profesor Miguel Barrios. Aquí en Perú estamos muy al tanto de los desarrollos teóricos y también tenemos que decirlo, ¿no? Los desarrollos teóricos que se producen en Iberoamérica también son propiedad intelectual común. Nosotros en Perú tenemos muy en claro de que solamente tres principios, la tricotomía principal del justicialismo, es la que va a llevar a Iberoamérica a una unidad mayor, que es soberanía política, independencia económica y justicia social. Eso es principalmente. Pero también tenemos desarrollos teóricos aquí en el Perú vinculados a cómo generar esa unidad iberoamericana, cómo propender a fortalecer los lazos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la teoría crisolista que se está trabajando aquí en Perú viene a significar un proyecto identitario también, inacabado, iniciado y planteado con la disolución del virreinato del Perú y la instauración de repúblicas independientes, pero nunca concluido en toda su esencia, ¿no? El crisolismo, obviamente, que entendido, como ya varias veces se ha comentado, como un proyecto de cuarta teoría política peruana, considera que la base de la integración de Iberoamérica ha de comenzar primero por una cabal comprensión de la esencia identitaria, lo que vendrá en una integración interna, nacional, base mínima, sin la cual una integración mayor no puede manifestarse a nivel de toda Iberoamérica. Esta comprensión identitaria va por el hecho de que en el caso del Perú, como de Iberoamérica en general, en términos generales, nuestra identidad es consecuencia de un sincretismo cultural, compuesto por las tradiciones hispánico-europeas y las tradiciones indígenas, amazónicas, africanas, con mayor proporción en unas u otras, dependiendo de cada contexto particular. Es por esta razón que, por ejemplo, el pensador Víctor Raúl Aya de la Torre hablaba de una Indio-Iberoamérica. Y también posteriormente otros pensadores ya hablaron de un concepto como de Indo-Iberoamérica, como un concepto mucho más preciso que el de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Se maneja en ese sentido. Bajo la correcta comprensión de dicho escenario identitario, se puede trabajar en una identidad mayor, ya que muchas naciones son presas de una alienación que deviene en el ya conocido debate, por ejemplo, aquí en el Perú fue muy fuerte el debate entre hispanismo e indigenismo. Las naciones de Iberoamérica deben tener una visión integral. En el caso del Perú, se opta por el peronismo, que es precisamente la síntesis entre aparentemente visiones contradictorias, cuyo conflicto palpable se vio en una lucha encarnizada entre el campo y la ciudad en el periodo de 1980 a 1990, bajo la experiencia del maoísmo llevado al extremo y planteado por Sendero Luminoso, en donde la lucha de clases se tornó en lucha de razas, el campesinado indígena de lo profundo del Perú en contra de la burguesía urbana limeña eurodescendiente. No importa si hablamos de una, por ejemplo, una colombianidad, cuando sabemos que ella es más próxima a una visión hispanista, o de una bolivianidad, cuando sabemos que esta es más próxima a una visión indigenista, ¿no? En el sentido de un indigenismo, como bien lo comentaba el profesor Marcelo Bullo, de esa reivindicación noble de los pueblos indígenas, no de ese indigenismo fundamentalista, ¿no? Lo importante es reconocer el sincretismo, y estas categorías semánticas coadyuvan a su visibilización, que es la base para concebir la identidad mayor de toda Iberoamérica. En la misma línea de argumentación, habiendo comprendido la identidad menor de cada nación de Iberoamérica, base de la identidad mayor, se podrá lograr una real integración de los pueblos de nuestra América, que a la fecha, y producto de una visión pragmática, economicista, neoliberal, que muchas veces ha infectado a las naciones, solo es de carácter económico o administrativo, por ejemplo, el CAN, el Mercosur, el desactivado proyecto del UNASUR, etcétera, ¿no? No llegaron realmente a propiciar esa tan ansiada unidad, porque sin integración cultural, identitaria, no puede haber integración real. Clara muestra de ello, por ejemplo, es el histórico acercamiento de naciones dentro de la misma Iberoamérica a intereses extranjeros, desde la Guerra del Pacífico hasta el conflicto de las Islas Malvinas. Entonces, en el Perú, la teoría crucialista, por ejemplo, amalgama las visiones positivas del hispanismo y el indigenismo con el peruanismo, entendidas como estudio y revaloración de la cultura indígena y la hispánica, respectivamente, ante sus visiones extremas, que pretendieron monopolizar la identidad peruana a solo una de estas aristas, generando un conflicto ficto. Al respecto, recuerdo mucho al pensador peruano Urtúrburu, que él decía: podemos ser indigenistas e hispanistas, pero por encima de todo debemos ser peruanistas. Indios y españoles son nuestros primeros padres. La herencia de ambos es la patria, ¿no? Si antes, porque fue muy fuerte ese debate en Perú, más o menos en los años 90, por ahí, si antes una visión hispanista del Perú, como manifestación del genio hispánico, o una visión indigenista del Perú, como manifestación del genio andino-amazónico, se habían disputado la esencia identitaria de la nación peruana, Urtúburu, por ejemplo, ya mencionado, convino a agregar que ambas visiones, concebidas de forma aislada,
y de una forma supremacista, solo podían manifestar una identidad lisiada, y que ninguna de estas visiones por sí sola, en un sentido extremo fundamentalista, podría agrupar en su totalidad a la otra. Solo el peruanismo, entendido como síntesis ideal en el sentido dialéctico y como síntesis viviente en el sentido real existencial, puede plasmar la esencia de la peruanidad entendida como interculturalidad, por sobre las visiones negativas o la praxis desfigurada de un hispanismo y de un indigenismo mal comprendidos. En ello, la tendencia eurocéntrica en el Perú que tuvo el hispanismo, que menospreciaba lo indígena, y la esencia y la naturaleza multicultural del indigenismo, que menospreciaba lo hispánico y lo europeo de una forma totalmente negativa. Ante ello, nuestros hispanistas peruanos nos preguntaban por qué la hispanidad no puede ser la identidad monolítica del Perú. La respuesta era muy sencilla y ya la daba José Carlos Mariatti. Él hacía una distinción entre el nacionalismo conservador o mejor dicho, un patriotismo conservador y un patriotismo revolucionario de vanguardia, que buscaba la identidad de la nación en elementos más autóctonos, más antiguos, en este caso los incas. Después, también estos indigenistas peruanos nos preguntaban por qué lo andino-amazónico únicamente no puede ser la identidad monolítica del Perú. A esta la respuesta era contundente y ya la daba el pensador Víctor Andrés Belaúnde, el que te decía, el Perú es una síntesis viviente, una síntesis biológica, una síntesis política, una síntesis espiritual, porque el sentimiento hacia una religión naturalista y paternal se transforma y eleva en el culto de Cristo y en el esplendor de la liturgia católica. Una síntesis política porque la unidad política hispana continúa la creada por el Incario. Los peronistas somos hispanistas e indigenistas al mismo tiempo. Disminuir la hispanidad o el Incario es disminuir la peruanidad. Por todo lo expuesto, finalizando esta breve disertación, queda claro que la idea de una gran patria es un imperativo histórico que tiene pleno sentido en nuestro tiempo presente y con mayor razón ante el actual escenario geopolítico. Las potencias emergentes ya están construyendo sus bloques, como por ejemplo la Organización para la Cooperación de Shanghái, máximes y bajo consideración de los fundamentos de la geopolítica brindados por Dewey y que se refrendan al día de hoy, las naciones para ejercer su soberanía ya no podrán hacerlo de forma independiente, sino a través de la formación de bloques de poder. En ese sentido, la Hispano e Iberoamérica tiene que formar su propio bloque, que hasta el día de hoy no ha podido consolidarse. Esta gran patria deberá incluir a todas las naciones de la Hispano e Iberoamérica, y eso incluye al Brasil. Por otro lado, la hispanidad, definida tanto como la cultura y el idioma común, es parte integrante de la peruanidad. Sin hispanidad no hay peruanidad. Y finalizo con una cita muy interesante del pensador Urtuburu, un pensador peruano que es principal referente para nuestra teoría. La cultura hispánico-europea es nuestro género próximo y la cultura andina nuestra diferencia específica. La cultura hispánico-europea nos pone en pie de equidad con aquellas culturas, pero solo la cultura andina nos hace únicos entre todos los países del mundo.